Ayer decíamos que el primer retiro había sido propósito unificado y el primero había sido la llamada y el segundo vivir con un propósito unificado. La llamada es lo primero que se produce. Hay algo dentro de mí que dice yo no puedo seguir así. Esta vida esto no puede ser todo, esto no puede ser la realidad. El curso tipifica esa llamada en esta fórmula, tiene que haber otra manera, ¿no? Y esto es una oración de perdón, una oración de perdón. Ahí hay un escalón importante. Ahí dejamos de hacer la oración del carente, la oración del que dice necesitar no sé qué, del que dice desear no sé qué otra cosa del mundo, y empezamos a operar bajo las leyes del cielo haciendo la oración del perdón. La oración del perdón es esta: tiene que haber otra forma. Yo quiero saber qué estoy haciendo mal, dónde me estoy equivocando, qué he de comprender para poder experimentar eso que he buscado hasta ahora en el mundo: paz, dicha, completud, y que obviamente he fracasado. Y además sabemos, ¿no? Obviamente nadie puede andar nuestro camino. A veces cuando somos padres intentamos hacer que nuestros hijos sepan, ¿no? Dónde está la verdad, dónde están los errores, pero ellos tienen que andar su camino y nosotros también, y Dios lo sabe. Tenemos que agotar las posibilidades, es lo que generalmente hacemos. Nosotros recurrimos a Dios cuando ya no queda más remedio, cuando ya no hay otra, cuando todos nuestros planes solitarios de salvación han fallado, cuando hemos agotado todos nuestros deseos, cuando los hemos obtenido, cuando hemos fracasado, cuando hemos constatado por repetición obsesiva y obcecada que el mundo no tiene nada que ofrecerme. Tocados por la gracia están aquellos que ya lo saben. Tocados por la gracia. Es una gracia, es una bendición. Incluso hay quien nace sabiéndolo, muy poquitos, pero hay quien nace sabiéndolo. Hay quien tiene que agotar todos los recursos y llegar a mediana edad para darse cuenta. Hay otros que muy jóvenes empiezan al menos a sospecharlo. En cualquier caso, cuando llegamos a ese punto, quizá desde la perspectiva del personaje estamos desahuciados, en crisis, pero desde la perspectiva de las posibilidades que se abren ante nosotros para poder despertar a nuestro ser real, estamos de enhorabuena. Entonces se produce esa llamada. A partir de ahí nuestra vida consistirá en aulas y lecciones de perdón, que serán específicas, serán lecciones de perdón que van a utilizar las circunstancias de nuestra vida, todas ellas. Absolutamente todas las circunstancias de nuestra vida, una vez que hemos cruzado esa frontera, ese punto de inflexión y hemos hecho la oración del perdón, a partir de ahí absolutamente todas nuestras experiencias han de ser vistas como lecciones de perdón. Es todo lo que es una lección de perdón. El curso no nos está acompañando para que nos hagamos un nido estable en lo que es un fluir incesante, en lo que es pura impermanencia. Sería como pretender cruelmente que intentásemos establecer un nido estable en medio de arenas movedizas. No se trata de eso. Aunque nos decepcionemos, aunque digamos, yo pensé que el curso me prometía una vida dichosa. No, no es eso. El curso me promete sabiduría, conocimiento. El curso me promete que si practico el discernimiento del perdón acabaré sabiendo quién soy yo. Y ese es el único nido estable que puedo aspirar a tener, o lo que es lo mismo, hacer. Así que a partir del momento en el que hacemos esta oración, se pone en marcha una intervención divina, un plan de rescate, y se nos ofrece, a los estudiantes del curso de milagros, se nos ofrece una de las fórmulas para el discernimiento que aquí llamamos perdón. Y se nos da un dato que no se da en otras tradiciones no duales, y es el papel que juega la culpa, la culpabilidad, en el estado de cosas, en el tipo de realidad que vivimos. En otras tradiciones se nos dice, estás en una experiencia ilusoria, en maya, despierta. Y es suficiente. Se despierta con ese conocimiento, si se lleva hasta las últimas consecuencias. Pero a los estudiantes del curso de milagros se nos brinda todavía una información adicional. Se nos dice, el sufrimiento que experimentas dentro de tu sueño se debe al hecho de que tú crees, y eso está sepultado muy profundo en tu mente, hay una creencia inconsciente que produce culpa también inconsciente. Tú crees ser el destructor de la unidad.
El curso también lo expresa como tú crees ser el asesino de Dios. Esto no lo dice el Vedanta Advaita, esto no lo dice el budismo, pero el curso de milagros sí lo dice. Y cuando empezamos a aplicar la autoobservación con el Espíritu Santo, discernimiento, a nuestra vida, nos damos cuenta de que efectivamente nuestra vida está teñida de culpa y miedo. La causa está enterrada en el inconsciente, muy profunda, nos dice el curso. Está ahí en la mente disociada, la mente que se ha olvidado de sí misma, la mente que está generando este universo perceptual o alucinatorio, y en la base de toda su alucinación está la creencia fija de que ha asesinado a Dios, ha destruido la unidad. ¿Podemos ver el clip de René? Esto está ahí en la mente. ¿Podemos ser conscientes de ello? No, la mayor parte de los seres humanos no son conscientes de esto. De lo que son conscientes es de culpas específicas. De, porque yo hice esto, a mi hijo le pasa esto. Por ejemplo, porque yo no soy buen hijo, ahora mi hijo me maltrata a mí. Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos todo tipo de culpas relativas a nuestra identidad sexual, culpas relativas a cómo hemos incumplido contratos mercantilistas de relación especial con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Culpas específicas, porque esto es lo que el ego hace con arte. El ego agarra la culpa inconsciente y la proyecta sobre el mundo y la transforma en culpas específicas en los que la inversión de la flecha hace que creamos que el mundo es causa y que yo soy culpable y me siento mal y sufro porque algo en el mundo, y cuando digo mundo incluyo mi cuerpo, está causando mi culpabilidad. Y esto es una alucinación muy persistente, muy persistente. Todos nosotros, si buceamos lo suficiente en nuestro interior y no caemos en la trampa egoica de creer que el curso es una varita mágica, sino que entendemos que es una invitación a entrar en nuestra mente inconsciente y ver qué hay ahí, nos topamos fácilmente. No está oculto en realidad para el que quiere encontrar una culpa inconsciente pero biográfica, específica. Yo me siento culpable, yo me siento indigno del amor por... Y toda culpa, tanto si la experimento en mí, yo soy culpable, yo soy indigno, como si la veo en otro, está sucediendo en el espacio de mi mente y está siendo proyectada desde la culpa o pecado original, la separación de Dios. Así que conocer este dato no es imprescindible para despertar, pero ayuda muchísimo a practicar el discernimiento del perdón. Ayuda muchísimo a cuestionar y poner en duda toda manifestación de culpabilidad en nuestras vidas, ya sea que se presente en eso que nosotros dormidos llamamos dentro o que se presente fuera en la forma de la percepción de culpabilidad externa. No es natural, en la mente del Cristo no existe culpabilidad. No es natural la culpabilidad. Ahora decimos, ¿hay culpabilidad en mi mente? ¿Aplico la autoobservación necesaria para este discernimiento y puedo ver qué cantidad de culpabilidad hay en mí? ¿Cuántos culpables veo fuera? ¿Cómo de culpable me siento yo? Hay una inversión en culpabilidad. El curso lo llama explícitamente atracción por la culpa, porque recordemos, el curso jamás nos habla como si fuéramos la pequeña persona que creemos ser. Nos está hablando como mente fabricadora de esta ilusión. Y nos está diciendo, ¿tu ilusión contiene culpa? Deseas culpa. ¿Tu ilusión contiene muerte? Deseas muerte. ¿Tu ilusión contiene sufrimiento? Deseas sufrimiento.
escuchas a través de las páginas de este curso que la verdad es simple, que la verdad es ahora, que la verdad es algo que no hay siquiera que aprender, que es algo que se acepta en este instante, sí. ¿Te parece eso difícil? Y la mayoría decimos, sí, 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 es muy difícil, es muy difícil. Va a requerir muchísimo tiempo. Tiempo es la clave. Tiempo es la clave. Juan nos decía un insight que tuvo magistral hoy, pensamiento. ¿Podemos entender que pensamiento y tiempo son sinónimos? Son sinónimos. Si yo no pienso, yo soy el eterno ahora, o el Cristo. Son dos de mis nombres. Pero si yo pienso, fabrico tiempo y me convierto en una historia. ¿Sabéis cómo se llaman estos juguetes? Llevo desde anoche intentando recordar el nombre. Estos juguetes que presentan imágenes estáticas con una pequeña variación y que al pasarlas rápido se ve una película en movimiento. Es como un cómic, pero ¿sabes este juego antiguo de niños que se giraba y entonces veías en la pantalla un movimiento? O cuando tenemos un cómic y hacemos así, pasamos las hojas a una determinada... Era para hacer cine. O es la misma lógica que hay en el cine, ¿no? Cuando nosotros vemos una película, cuando la vemos la cinta, son fotogramas estáticos que tienen que pasarse a una velocidad determinada para dar apariencia de movimiento. Exactamente así. Sí, pero tiene aún otro nombre. No. Tiene un nombre. Google lo sabrá, sí, lo buscaremos. La cuestión es que la mente hace esto mediante el pensamiento. Yo nunca me conozco tal como soy en este instante. En el curso hay una frase demoledora que dice: nunca tienes un cuerpo. No hay ni un solo instante en el que el cuerpo sea. El cuerpo es siempre algo que se recuerda o se anticipa. Si tú logras mantenerte en el instante presente, silencioso en tu mente, el cuerpo desaparece. Lo que pasa es que la velocidad con la que el cuerpo es recordado hace que parezcamos tener una experiencia inmediata y presente del cuerpo, pero nunca lo es. Nunca lo es. Lo que nosotros hacemos es continuamente pensarnos como historia. ¿Cuántos yos ha habido hasta ahora? ¿Cuántos yos imagino que habrán en el futuro? Y cuando pienso en mí, me pienso como una historia en movimiento. Es como, ¿saben estos muñequitos que hacíamos de pequeños que de pronto los desplegamos así y aparecen muchísimos muñecos? ¿Esto? Pues esto es lo que la mente hace con la identidad presente del Hijo de Dios. Mediante el pensamiento lo extiende hacia el pasado y hacia el futuro y le da apariencia de historia, le da apariencia de continuidad, de tiempo. Pero la realidad es tan simple como tomar el muñequito central, mirar detrás y darme cuenta de que yo soy el eterno presente, que yo no soy un cuerpo, jamás lo he sido y jamás podré serlo. Aunque proclame a voz en grito que es mi experiencia presente, que es la experiencia que me limita y de la que no puedo salir. Esa misma expresión es la forma en que niego lo que soy. Porque aunque lo diga y lo crea, no soy un cuerpo y lo sé. Y no puedo experimentarme como cuerpo. Me estoy autoengañando, estoy identificándome con determinadas sensaciones y memorias para poder considerarme y presentarme ante el mundo como un cuerpo. Me estoy pensando, me estoy convirtiendo en concepto. Pero cuando yo tengo, y por eso estos lugares son tan intimidatorios para el ego. Cuando yo vengo a un lugar, ya sea aquí o en mi propia casa, cuando yo me propongo hacer silencio y quietud, cuando me propongo no hacer lo que habitualmente hago con la mente, que es estirarme hacia el pasado y estirarme hacia el futuro, proyectarme hacia el futuro. Cuando me comprometo a no hacer eso, posibilidades hay de que yo tenga una experiencia presente o milagro. Y cada experiencia presente o milagro que yo tenga va a colapsar el tiempo.
va a disminuir la cantidad de tiempo que necesito para recordar quién soy y establecerme ahí. Y cuando yo asisto a estos lugares o cuando yo leo el curso y aprendo la teoría, tengo que establecer conmigo mismo, y esto es importante para los que hemos hecho un recorrido juntos de 10 meses, tengo que establecer conmigo mismo un compromiso de llevar esto que ahora sé a nivel teórico hasta las últimas consecuencias, hasta sus últimas implicaciones en mi vida. No compartimentarlo, no decir, sí, soy el Cristo, mi mente es inocente, mi mente es plenitud, mi mente está completamente unificada, soy todo lo que hay, y ahora chapo y me voy a vivir mi vida como un cuerpo, como si no hubiese escuchado jamás hablar del Cristo. He de comprometerme a vivir como el Cristo, a ser una luz en el mundo. He de comprometerme a ser un maestro de Dios, pero no un maestro de Dios de los que no comprenden. Un maestro de Dios en el sentido de a demostrarme, tanto dentro como fuera, que soy amor. Es decir, que soy unidad, que no hay un lugar donde mi ser termina y empieza el mundo, que yo soy todo lo que existe y todo lo que existirá, y que no hay nada aparte de mí. Eso es enseñar amor. No citar el curso como un papagayo. Eso es muy importante. Porque si no se queda en una mera teoría, que no me ha transformado y que por tanto ha sido estéril por completo. Así que si bien se nos da una teoría para que aprendamos de nuevo a percibir correctamente, para que podamos integrar nuestra percepción de fragmentos diseminados. Sanar es integrar, que podamos recomponer el espejo y tener una visión unitaria de mi propio ser cuando miro al mundo y entender que lo que veo cuando miro al mundo soy yo. Porque yo no soy un cuerpo. Esto es lo que me confunde. Yo creo, y muchas veces, por lo menos desde luego a mí me sucedió esta toma de conciencia, yo pensaba, ver la faz de Cristo tiene que ser algún tipo de percepción de un rostro determinado y específico. Y yo le ponía la imagen de Jesús, ¿no? Me imaginaba un Jesús con su barba, con su pañoleta, ¿no? Pero no soy un cuerpo y la faz de Cristo no es una cara humana, es el universo. Las diferentes configuraciones del universo son mi rostro. Si puedo reconocer cada uno de los fragmentos o píxeles de esta ilusión como sucediendo en mí, que soy la conciencia de Cristo. Esta es la dificultad. Vamos en busca de un objeto específico, no lo vamos a encontrar. Y si fuera así, no merecería la pena buscarlo. Sería más de lo mismo. Tengo que encontrar el sujeto puro. ¿Y dónde puedo encontrar el sujeto puro? En mí. En mí. Solo puedo encontrar al sujeto puro en mí. Cuando lo libero de la trampa mortal de establecer dentro y fuera sujeto-objeto. Soy un cuerpo. En el curso se nos dice, el cuerpo es una cerca. El cuerpo es una cerca. Es imprescindible el cuerpo para el objetivo del ego, porque el cuerpo establece una frontera o límite a partir del cual parece legítimo decir yo, tú. Todo lo que sucede del cuerpo hacia adentro soy yo y todo lo que sucede del cuerpo hacia afuera es el mundo. Pero ¿dónde está sucediendo el mundo? En mí. ¿Habría mundo si yo no lo estuviera percibiendo? Si yo no lo estuviera conociendo. Aquí hay un litigio de siglos. Los materialistas dicen que sí. La ciencia oficial está basada en el paradigma de que sí, de que existe, es la premisa, es axiomático, existe el yo y existe el mundo. A partir de ahí, el yo puede hacer un esfuerzo por conocer las leyes que gobiernan y rigen este mundo. Ese paradigma tiene unos días contados y no funciona. Da grandes adelantos técnicos, pero no nos acerca ni un milímetro a la verdad. Porque la verdad es que no hay separación en mi ser. No hay dentro y fuera, no hay yo y otro, no hay sujeto-objeto. Y nadie ha encontrado la frontera donde se pasa del yo
al mundo. A no ser que creamos, y para eso es la creencia, que soy un cuerpo. Entonces sí. Entonces sí. Entonces yo me digo, todas las sensaciones de mi cuerpo, que tiene el límite del lugar al que llegan mis terminaciones nerviosas y donde está mi piel, y toda la actividad de mi mente, soy yo. Pero todas las imágenes que veo fuera de mí, porque soy un cuerpo, esas no soy yo. Esto lo decimos y es religión universal. Parece locura negar esto. Ahora a nosotros nos toca reeducar el pensamiento, porque nuestra experiencia siempre va a ser congruente con nuestro pensamiento o creencia. Y el curso lo que hace es decirnos, mira bien, observa tu experiencia, atente a tu experiencia, no te creas nada porque te lo está diciendo no sé quién. Mira a ver cuál es tu experiencia. ¿Qué diferencia hay entre un pensamiento del que puedes ser consciente en forma de oración lineal dentro o una percepción fuera? ¿No están teniendo ambas lugar en ti? ¿O la percepción externa está teniendo lugar aparte de ti? ¿Se comprende esto? ¿Sí? Luego, ambas están teniendo lugar en mí, solamente son diferentes tipos de experiencias, pero ambas son mías. Entonces tengo que revisar muy mucho esa tendencia a decir dentro y fuera. Yo, tú. Porque tú estás sucediendo en mí, igual que yo estoy sucediendo en mí. Y esto es pura experiencia. Aquí nos hemos salido por completo de cualquier tipo de teoría, de cualquier tipo de dogma, de cualquier tipo de... Esto es lo que está sucediendo ahora mismo para nosotros. Tan yo es este cuerpo, tan yo es esta mente, como esta conciencia en la que el universo está sucediendo. Como todas las percepciones que declaro que son externas. Todas están sucediendo en mí. Sin mí no hay mundo. Y esto es la verdad. Cuán simple es, cuán liberadora es. Ahora tenemos que ver en nosotros y detectar ese movimiento de miedo, de limitación, que hace que me encoja y diga, no, quiero ser este cuerpo. Me niego a aceptar que soy todo. No quiero ser todo. No quiero esa libertad, no quiero ese poder. Quiero ser este fragmento. Y quiero luchar contra el universo entero para sobrevivir como fragmento. Y ya hemos visto que es un estado de guerra, ¿no? Ser un individuo es un estado de guerra. Ahora, el curso pretende llevarnos, se dirige a nosotros de hecho como un tomador de decisiones. ¿Qué quiero ser? ¿Un fragmento o todo? ¿Qué quiero ser? ¿Un cuerpo o espíritu? ¿Qué quiero ser? ¿Una víctima o un creador? Nadie puede responder a esa pregunta por nosotros. Cada uno tiene una cita con esa cuestión y cada uno tiene que resolverla a favor del espíritu últimamente. Finalmente todos tendremos que elegir el espíritu. Sin embargo, es posible que nos neguemos a hacerlo durante un tiempo. Y eso se nos permite. Se nos permite decir no quiero. Enrique lo decía ayer. No quiero. Puedo decirlo. Pero la voluntad de Dios se hace. Y la voluntad de Dios es sí quiero. Y yo no puedo dejar de ser quien soy por mucho que me empeñe en pensar que soy otra cosa. Bueno. ¿Os acordáis de aquella película que vimos en el Tilo, Dark City? Que vimos juntas, la de los siniestros. ¿Quién la ha visto aquí? ¿Sí? Dark City. ¿No? ¿No? Es una película muy interesante, muy, muy interesante. Es el curso de milagros hecho película. Y hay un momento... ¿Quién no la ha visto? Uy, os voy a hablar sola aquí de algo que nadie sabe. Dark City. Ciudad oscura. Ciudad oscura, sí. ¿Es la de cómics? No, Me equivoco. no es cómic. No es cómic, pero tiene una estética así futurista, un poco siniestra.
Sí. No es una película demasiado conocida, pero es una película muy interesante. Y es de obligada visualización para un estudiante de curso de milagro. Da muchísimas claves. Y una de ellas es, para los que la han visto, cuando en la superficie de las cosas están todas esas proyecciones, edificios, personas, etc. Cuando se hacía una incursión al fondo de la mente, habían esas criaturas siniestras que estaban dando origen a toda esa realidad. Y todas ellas estaban, no sé si os acordáis, estaban venerando a una máscara. Exacto, veneraban a una máscara. Y cuando la máscara se abre, lo que hay dentro es un reloj. Es la siniestra veneración del tiempo o de la muerte. Y el curso nos insta a dejar esa religión, a dejar de venerar el tiempo y su consecuencia inevitable, la muerte. Y nos invita a conocernos ahora, en este instante. Y a no tener miedo, y a no plantearlo como si fuera un salto al vacío en el que no tengo ninguna garantía, que lo hacemos muchas veces, ¿no? Parece como que cada vez puedo vivir menos en este mundo y parece como si el curso me estuviera acorralando y me estuviera llevando a tomar una decisión fatal. No, eso es un planteamiento egoico para disuadirnos. La iluminación es algo tan sencillo, tan simple, que produce una carcajada. La carcajada de decir, pero si lo tuve siempre delante de las narices, ¿cómo no lo veía? La iluminación no es otra cosa que aceptar mi ser tal como es, sin límite, sin frontera, sin dualidad. No es otra cosa. Y es patrimonio de toda la filiación. Ni siquiera hay que hacer méritos o ser bueno o ser listo. Nada. Es lo que somos ahora. Y no nos quitan nada. Ni siquiera se nos dice, ahora tú aceptas tu ser y tienes que hacer una vida de monje renunciante. No, tampoco. Seguimos adelante con nuestras vidas. Y lo único que se habrá perdido es el terror y el aferramiento y la retención y el rencor y el resentimiento y la necesidad y su hijo el deseo. ¿Qué les parece vivir así? Como niños. Es todo lo que se nos pide. Que cuestionemos esas necesidades y deseos que decimos tener. Que cuestionemos esa fascinación por un mundo de imágenes completamente ilusorio. Y que busquemos nuestro nido ahí donde hay verdadera estabilidad. En mí, en mi ser, en Dios. Y luego juguemos, podemos jugar a la vida esta mientras dure, mientras el cuerpo esté vivo. Y el disfrute es inmenso, el disfrute de esta vida, sabiendo quiénes somos, pura alegría, puro amor. ¿Compramos? Sí, vamos a comprar. Compremos. El supermercado está aquí ahora. Si no, se compra ya, los tickets ya.